transitando ya la última semana del 2022 y con muchas novedades, por cierto, porque más allá de estas fechas especiales, muy especiales, la guerra en Ucrania continúa. La guerra en Ucrania prosigue, se han cumplido 10 meses, el 24 de diciembre. Ha habido una celebración muy particular, y lo vamos a ocupar en el programa de esta noche, de cómo se han vivido o cómo se ha vivido la Navidad, cómo se ha vivido la Nochebuena y la Navidad en Ucrania, qué es lo que ha pasado, cómo se ha transitado. Y en el medio de ello, mientras esto estaba sucediendo y muchos ucranianos intentaban acercarse a la celebración de Navidad, hubo fortísimos bombardeos en Jersón, otra vez por parte del ejército ruso, que vuelve a poner sobre la escena una situación muy compleja, muy difícil, y que por ahora no tiene visos de que vaya a resolverse en el corto plazo. En el programa, les decía, esta noche vamos a abordar el tema de lo que está sucediendo en Ucrania. Incluso hemos entrevistado a Alexander Slikchuk, un analista político que nos va a contar las últimas novedades. Pero antes de ello comenzamos con esta situación. Ustedes lo ven en el graph, en el año 2022 no termina la guerra, o termina en guerra, sí, por supuesto, pero va a continuar el 2023. A una semana del Año Nuevo, los combates en Ucrania claramente no cesan. Estamos preparados para negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables, pero está en sus manos. No somos nosotros los que tenemos que negociar y no nos negamos a hacerlo, dijo el presidente Vladimir Putin. Bueno, pocos creen que efectivamente sea la verdadera intención de Vladimir Putin, pero bueno, según el jefe del Kremlin, los que no quieren negociar son los ucranianos. Es Kiev el que se resiste a hacerlo, igual que los países de Occidente que lo han apoyado. De hecho, venimos de una semana muy particular, interesantísima en cuanto a señales políticas. Zelensky ha viajado a los Estados Unidos y los Estados Unidos se ha reafirmado su apoyo a Ucrania, además con el anuncio del envío de los misiles Patriot, lo cual es tomado también como un hecho absolutamente relevante en este conflicto. Bueno, hay que recordar que es la segunda vez en la semana que Vladimir Putin destaca su disposición a negociar una solución en Ucrania. Hay una frase de Stoltenberg, el titular de la OTAN, apenas había comenzado el conflicto, y dijo: aquí hay que prepararse para una guerra de larga duración. Bueno, vamos ya casi un año del inicio del conflicto bélico, y como decíamos, el 2022 termina en guerra y el 2023 va a iniciarse también con guerra allí en Ucrania. Pasemos a la siguiente nota, que tiene que ver con las recientes declaraciones. Recién le contamos lo que hablaba el presidente ruso, Vladimir Putin. Ahora vemos en pantalla a Zelensky, el presidente de Ucrania, que hoy hizo un discurso, hoy 25 de diciembre, un discurso muy emotivo, lo calificaban así incluso los propios medios ucranianos. Le voy a dar algunas frases de Zelensky para que tengamos en cuenta. Zelensky ha hablado prácticamente todos los días desde que se inició el conflicto bélico. Dijo: sé que la oscuridad no nos impedirá llevar a los invasores a sus nuevas derrotas, pero debemos estar preparados para cualquier escenario. La mayoría de los ucranianos son cristianos ortodoxos, recordemos, y celebran la Navidad a principios de enero, aunque algunos la celebran el 25 de diciembre. En instantes lo vamos a profundizar a este tema de cómo se ha celebrado la Navidad y cuál es la implicancia cultural de celebrarla el 25 de diciembre para los ucranianos, saliéndose de la celebración ortodoxa, esto que yo les estaba haciendo referencia ahora, a propósito de que la gran mayoría en su momento de los ucranianos seguían otro calendario en las festividades navideñas y no el gregoriano, del cual empezaron ya muchos a mutar justamente en esa celebración, y por eso también se ha convertido en una señal cultural de querer parecerse más a Occidente y ya no a los designios de lo que podía significar culturalmente y religiosamente una pertenencia con Rusia. Lo que estamos viendo tiene que ver con las recientes declaraciones. El último discurso del presidente Zelensky dijo: una vez más felicito a todos los que están celebrando estos días y quiero que una vez más demos gracias juntos a todos los que hacen lo posible para que vivamos estos días y en cualquier otro momento. Esta declaración de Zelensky se produce el mismo día que el presidente ruso dijo que estaba listo para negociar con todas las partes involucradas en la guerra de Ucrania, aunque dijo que Kiev no quería hacerlo, al igual que los países de Occidente, y en esta situación que se ha iniciado el 24 de febrero, recordemos, se ha convertido en el conflicto bélico más mortífero
desde la Segunda Guerra Mundial y la mayor confrontación entre Moscú y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. Les prometí la entrevista con Oleksandr Slepchuk, es analista político, está en Kiev, ha hablado en este ciclo de 22 a lo largo del año en algunas oportunidades con nosotros. Hablamos con él hoy, 25 de diciembre, esto fue hace instantes nada más. Las cuestiones horarias obviamente nos han llevado a que lo hagamos unos minutos antes de comenzar el programa, porque queríamos saber efectivamente cómo es la Navidad en Ucrania, la Navidad en la guerra. Primera parte de la nota, veamos. Bueno, vamos a saludar en este 25 de diciembre a Oleksandr Slepchuk, que está allí en Kiev, en Ucrania. Oleksandr, muchas gracias por atendernos. Feliz Navidad para vos y para todos los ucranianos. Gracias por invitarme. Feliz Navidad. Saludos desde Ucrania. ¿Me contás cómo han vivido la Nochebuena, la Navidad ustedes allí en esta situación? Acaban de cumplirse 10 meses de la invasión de Rusia. ¿Cómo ha sido esa jornada? ¿Cómo ha sido estos dos últimos días en general? En general, en Ucrania ya siguen los procesos muy interesantes porque antes Ucrania celebraba la Navidad según el calendario ortodoxo en enero, porque tenemos el calendario cristiano juliano. Los católicos tienen calendario gregoriano, pero ahora, para distraernos más de la influencia rusa, casi 60%, según la última encuesta sociológica, 60% de los ucranianos ya decidieron a celebrar la Navidad en diciembre con otros países europeos mundiales, es decir, junto con el mundo católico. Incluso que mi familia también decidió por primera vez, es decir, en nuestra historia celebramos la Navidad en diciembre y no en enero. Eso era, creo que, un resultado cultural de la invasión de Rusia otra vez. Rusia, es decir, otro fracaso cultural ruso, porque los ucranianos ya corren desde la influencia de Rusia. E incluso que afortunadamente hemos tenido electricidad ayer durante la Nochebuena, porque, claro, es una cosa hoy muy difícil y muchas familias no tuvieron la posibilidad de celebrar la Navidad con la luz en sus hogares, pero eso sigue así y hay que entender que en Ucrania ya no se siente ningún ambiente de la fiesta, no nos podemos relajarnos. Por ejemplo, hoy hemos tenido 2 veces las alarmas aéreas otra vez en la capital. Ayer, un día antes de la Navidad, Rusia atacó la ciudad de Jersón, recién liberada, matando 8 civiles en las carreteras en el centro de la ciudad. Por eso, la Navidad, según el calendario, sí existe, pero no existe en la mente de los ucranianos ahora. Vos recién hablaste de la cuestión energética. Leía en estos días informes que daban cuenta de que quizá Kiev, que es donde vos estás y de donde vos nos atendés, tenga la imposibilidad de contar con energía por lo menos por 10 horas seguidas al día. ¿Esto es así? ¿Es una previsión? ¿Ya está sucediendo? Esto es así. Después de los ataques rusos, la capital y la zona de la provincia de la capital perdió 50% de capacidades eléctricas. Es decir, hay que ahorrar, hay problemas enormes con el suministro de electricidad. Existen los horarios publicados por el gobierno, los horarios de apagones cotidianos. Es decir, nosotros cada día sabemos en general, en teoría, cuándo van a apagar la luz, la electricidad. Por eso es cuando cae la luz, cae la red telefónica, no tenemos internet, no funcionan los semáforos, incluso que las lámparas urbanas en las carreteras. Esa es una cosa tremenda, porque vivir en oscuridad en un megapolis como la capital, esto para mucha gente es un estrés enorme. Incluso que regresar a casa, no funcionan los ascensores. Es decir, la gente sufre sin electricidad y eso va a seguir así. Ucrania, ahora el gobierno decide a cerrar el espacio aéreo y recuperar lo que podemos recuperar. Ahora los aliados occidentales nos mandan no solo
armamento, sino también equipaje para recuperar los daños de plantas eléctricas. Ya, por ejemplo, han llegado las partes, algún equipaje desde España, desde Alemania, para reparar los daños causados por Rusia. Y yo creo que de alguna manera la situación con la electricidad se mejoró, afortunadamente, pero bueno, esto es la cosa temporal. Rusia seguro va a atacar otra vez.